y nos dé la palabra que nosotros necesitamos. Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Venimos a tu casa una vez más. Venimos para que seas tú abriendo tu palabra, para que nos des esa semilla que nuestro corazón y nuestro ser necesitan, Señor Jesucristo. Gracias, hemos podido alabar, hemos podido bendecir, hemos podido glorificar tu precioso nombre. Pero de igual manera, Señor nuestro Dios, nos necesitamos acercar a ti. Nos necesitamos ponernos en este lugar, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Gracias por de aquellos mis hermanos que se conectan a través de las redes sociales para poder escuchar tu palabra. Bendícelos, guárdalos, cércalos. Sé con nosotros en nuestras vidas y te damos gracias en esta tarde. Habla a través de mi vida, Señor, solo soy un vaso. Me escondo debajo de la cruz del Calvario y danos tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 10, dice más, capítulo 11, versículo 11 dice, más estando presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Lo que nos dice ese versículo, que Dios, cuando le dijo a Moisés que subiera al monte, obviamente le enseñó este cuadro del tabernáculo. Este cuadro del tabernáculo que nosotros hemos venido estudiando, conociendo, la Biblia nos dice que contenía 7 muebles, y esos 7 muebles nos hablan de una escalera, y de igual manera nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Porque usted no se tiene que parecer a mí ni a esta iglesia, se tiene que parecer a Jesucristo. Así que cuando nosotros encontramos de qué manera nos podemos parecer a Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres fariseos y multitud que lo seguía, Él les dice, si quieren saber de mí, Moisés escribió de mí. Entonces encontramos en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios hablando fielmente de estos muebles. Los primeros 2 muebles se llamaban el altar de sacrificios y el lavacro, y se encontraban en un lugar llamado el atrio. Y en ese acceso, en ese lugar, solamente al inicio, a la entrada de esa puerta, podía entrar el pueblo. Dios escogió la tribu de Leví para que de esa misma tribu fueran sus levitas y también sus sacerdotes. Después, el otro lugar que encontramos, porque Dios llevó a Moisés a ver esos 3 lugares que están allá arriba, encontramos un lugar que se llama el lugar santo. Y ese lugar santo, la Biblia nos dice que son los brazos extendidos que usted puede ver en la estatura. Y encontramos 3 muebles. Encontramos el altar de oración en la parte de en medio por el corazón. Encontramos la mesa de los panes y va a encontrar usted un candelero. Y ese lugar solamente entraban los sacerdotes, pero más arriba en la cabeza encontramos 2 muebles, y esos 2 muebles nos hablan de la cabeza y soberanía de Dios, y encontramos un arca y un propiciatorio con 2 querubines. Así que para entrar a estos lugares, la Escritura nos dice que obviamente el Señor nuestro Dios proporcionó que hubiera un acceso, que hubiera una entrada. Así que nosotros en este tabernáculo que nosotros vemos en esta figura, nosotros vamos a encontrarnos con que existen puertas para poder entrar a este lugar. Nosotros vamos a encontrar puertas para poder accesar a estos lugares. Había un atrio, esas cortinas blancas que usted puede ver, y el pueblo no podía entrar por otro lado, no podía entrar por atrás, no podía entrar por los lados, tenía que entrar por la puerta. El Señor Jesucristo dice que el que entra por otro lado es ladrón y robador, diciéndome que hay una sola manera de entrar y es a través de Jesucristo. No vamos a entrar ni por nuestras actitudes, ni por los títulos que tengamos, ni por la economía que esté dando o sea dada a nuestras vidas. No vamos a poder entrar
nosotros nunca a ese lugar. Así que vamos a ver las puertas para poder entrar. Vamos a Éxodo 27, por favor, versículos del 13 al 16, para nosotros poder ver esta primera puerta. Éxodo 27, vamos a nuestras Biblias, Éxodo 27, y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Hermosamente el Señor nos sigue llevando a estar en el tabernáculo, y verdad que todo esto es tremendamente hermoso, emocionante, y poder conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice así, lo tenemos, dice, y en el ancho del atrio, por la parte de levante al oriente, habrá 50 codos, y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. En el versículo 16, la escritura nos habla de la puerta del atrio. Y esta puerta del atrio, la Biblia nos dice que en el hebreo se llama Sha'ar. Esta puerta del atrio que nosotros vemos en la parte de enfrente, la Biblia nos dice que se llama Sha'ar y que su medida de ancho era de 20 codos. Nos dice que toda la parte de enfrente del atrio medía 50 codos. Toda la parte de enfrente del atrio medía 50 codos. Y Dios tomaba 15 codos de estas 3 columnas para poderlas poner las cortinas de lino. Y después tomaba 15 codos de esta otra parte para poner estas 3 basas, estas 3 columnas, dejando 20 codos que a la medida que hemos estudiado el codo, que son 45 centímetros, esta puerta medía 9 metros sostenida por 4 columnas. 9 metros sostenida por 4 columnas. Y así como vemos nosotros en la imagen, tenía estos 3 accesos en los cuales obviamente el ser humano, el pueblo que traía sus ofrendas, que traía sus corderitos, podía de alguna manera entrar tranquilamente. No necesitaba esforzarse para entrar en esa puerta, no necesitaba hacer algo más grande para poder accesar. Y también nos dice que este tabernáculo, esta puerta estaba al oriente, al levante, y nosotros sabemos que al levante o al oriente lo que sale es el sol. Así que cuando salía el sol, esta puerta podía ser visible. Esta puerta la podían observar teniendo estos 4 colores. Hablando de los 4 colores que tenía esta puerta, nos dice que tenía el color blanco, que es el lino fino, y ese color blanco que tenía esta puerta son 4 colores y existen 4 evangelios. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y nos da detalles para nosotros poder comprender por qué estos 4 colores. Y entonces el blanco nos habla de el evangelio de Lucas, porque Jesús fue presentado como hombre en el evangelio de Lucas. Después nosotros encontramos que esta puerta tenía el color rojo, representado por el evangelio de Marcos, que Jesucristo fue ese siervo, ese gusano que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y también esta puerta tenía el color azul, y el azul es el color celestial, el color del cielo. Y el evangelio de Juan nos habla de ese nuestro Dios celestial que vino a hacerse un ser humano
y morir también en la cruz del Calvario. Y también el otro color que tenía esta puerta era el color púrpura, el color morado. Y solo los reyes vestían este color morado, este color púrpura, hablándonos del Evangelio de Mateo y nuestro Señor Jesucristo presentado como rey. Porque en Mateo capítulo 1 viene una genealogía y solo los reyes nos presentan su genealogía, de dónde vienen, bendito su nombre. Así que en los evangelios, usted y yo, cuando llegamos a esta puerta, el Señor nos presenta cómo es que podemos conocerle, cómo podemos encontrarle, cómo es ese reino de los cielos, y es a través de estos 4 evangelios, es a través de esta puerta que nosotros podemos entrar. Medía 20 codos, se encontraba de esta manera, de este nivel, y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9, porque ahí vamos a encontrar nosotros que se encuentra este nombre de Sha'ar. Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9. Gracias, Jesús. San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Dice, volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito su nombre. Entonces, en el versículo 9 y en el 7, donde dice, yo soy la puerta, la palabra para puerta es Sha'ar. Amén. La palabra para puerta que está ahí, que dice Jesús, yo soy Sha'ar, yo soy esta puerta, y el que por mí entrare será salvo. Esta es la primera puerta para nosotros poder entrar y encontrar salvación, porque entrando en esa puerta nos encontramos con el altar de sacrificios, nos encontramos con su sangre, nos encontramos con un cordero que vino a salvar nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una puerta, hay una entrada, hay un lugar para poder accesar, y solamente es a través de Jesucristo. Y si usted y yo no hemos encontramos esa puerta, encontramos esa salvación, en ese lugar, obviamente, como es también así de ancha, usted y yo nos podemos salir, nos podemos apartar. El Señor nuestro Dios, en un lado, sí se reserva la admisión, sí se reserva el poder saber que nadie va a poder entrar y va a poder ver y conocer todos estos tesoros si no entra por ese lugar. Hay admisión en Dios y es a través de Jesucristo. Pero nos podemos apartar y nos podemos salir de esa puerta. Y Dios diciendo de igual manera, la puerta es tan grande, la puerta es tan ancha, que cualquiera la puede encontrar, bendito su nombre. Cualquiera puede percibir y saber, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Y si usted y yo hemos estado tocando, viendo, entrando por otras puertas, obviamente no hemos encontrado y no tenemos todos los tesoros que Dios viene y dice que tiene para nosotros en este lugar. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esta palabra Sha'ar también se encuentra en Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Versículos 18 al 23. Esta palabra Sha'ar también se encuentra en el libro de Mateo, versículos del 18 al 23. Mateo 13.
y vamos a leer los versículos 18 al 23. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Mateo 18. No, Mateo 13 y les dije 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el hebreo, esa parte que dice que junto al camino, dice, es gente que está al lado del camino. ¿Qué es estar al lado del camino? Que conozco el camino, que me han enseñado de Jesús, pero puedo ponerme al lado del camino y entonces no estar en el camino, porque sí entiendo los conceptos, los principios bíblicos y entiendo que Jesús es mi Salvador, pero si estoy al lado del camino, es como estar plantado, dice aquí, en estas rocas, y entonces viene el maligno y entonces arrebata lo que fue sembrado en mi corazón. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Entonces vemos a otros sembrados en pedregales y entonces cuando viene la aflicción y como no tenemos raíz, obviamente hay plantas que si no tienen raíz se secan. Y dice 22, el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Porque aquel que se dedica a los negocios del mundo, al trabajar, y no es que no tenga usted que trabajar, ¿en qué momento después le da su tiempo a Dios? Y como nos dedicamos más a darle a todo lo que es el negocio, el trabajo, obviamente todo eso ahoga mi vida y entonces la palabra no crece y llega y viene y se hace infructuosa. Pero dice el 23, ese somos usted y yo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Y volviendo a esa misma parte en la escritura, la gente que viene y crece al 30% es gente que es salva y va a encontrar estos dos muebles y se puede quedar ahí en el atrio, obviamente, gracias. En el atrio hay lugares, estos dos lugares, el altar de sacrificio, el lavacro, hay muchos dones ahí, hay muchas bendiciones, hay un poder de Dios moviéndose de una manera poderosa. Es gente salva, pero también solo va a quedar en el 30%. Y la Biblia dice que hay semilla que va a crecer al 60%, el lugar santo, pero requiere entrar por otra puerta que ahorita vamos a ver. Y hay semilla que va a crecer, dice, al 100%. La palabra Sha'ar la encontramos en esta parte del versículo 23 que dice 1 a 100. Creo que la versión 60 sí dice 100%. Y aquí en la 1900 leemos 1 a 100. Esa palabra ahí es Sha'ar. Y uno viene y dice, bueno, me está mostrando que esta palabra aquí también significa 100%. Lo que nos dice Dios es que si entramos por esa puerta Sha'ar, Dios nos va a llevar hasta el lugar santísimo si queremos recorrer el camino que Dios decide y quiere para nuestras vidas, porque el 100% lo vamos a encontrar aquí en el lugar santísimo.
la gente que es la esposa, la gente que logra recorrer todo este camino, Sharabasía, bendito sea su nombre. Pero en el 100 por 1, diciendo Dios, si tú cruzas esta puerta, hay la promesa de que tú llegues al 100 por 1, bendito sea su nombre. Gracias, gracias Jesús, gracias. Entonces esta es la primer puerta. Y si nosotros podemos ver ahí en la imagen, vemos a pueblo, vemos a levitas, vemos a sacerdotes, vemos a gente que está en todo ese trabajo en el atrio, en ese lugar donde se ofrecían los sacrificios, el fuego. Solo los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies. Pero la luz que alumbraba en ese lugar era la luz del sol. Era la luz que alumbraba ese lugar. Y lo que nos invita a la escritura es a meternos más adentro, porque nos vamos a encontrar en el lugar santo con otros muebles, y adentro no había ya la luz del sol. El único lugar donde había luz era el candelero que alumbraba ese lugar. Diciéndonos Dios que cuando estamos en ese atrio somos salvos, pero podemos tener aún pensamientos que no son los que vienen de la palabra de Dios. Pueden venir pensamientos de todo tipo de luz, porque en la noche hay luna, hay estrellas, luces que brillan, y nosotros podemos tener pensamientos de todo tipo y pensar que de la manera en que estoy obrando y haciendo mi vida, tal vez es la correcta, tal vez es la mejor, pero lo que nos va a dar la guía, la dirección y la luz es el candelero y es la palabra de Dios. Y para ello necesitamos meternos nosotros más adentro. Entonces, nosotros encontramos esta puerta Sha'ar en el atrio, pero hay otra puerta más adentro en esta casita que nosotros podemos ver después de ese atrio donde ya Dios dice hay un cerco, no cualquiera puede entrar, solo el que viene por la puerta. Pero más adentro había otra estructura que hemos venido estudiando, con cubiertas, con tablas, y era otra estructura que guardaba los muebles, y que esa estructura nosotros las tenemos que hacer. Así que vamos a la siguiente puerta y vamos a Éxodo 36. Éxodo 36, versículos 37 y 38. Éxodo. Gracias, Jesús. Éxodo 36 y vamos a los versículos 37 y 38. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias, Jesús. Dice así, Éxodo 36, 37 y 38. Dice, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto o azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Todavía todos esos detalles no los hemos estudiado porque nos falta estudiar precisamente esas 5 columnas. En los miércoles nos hemos quedado en las coberturas que tiene este santuario. Ok, entonces nosotros encontramos que viene Dios y le dice a Moisés que para ese lugar hiciera un velo con 4 colores, representando nuevamente esa figura de estos 4 rostros que también tiene nuestro Señor Jesucristo. Y esta puerta era más angosta. ¿Alguien se acuerda cuánto medía de ancho el tabernáculo que está ahí adentro? ¿Alguien se acuerda cuánto medía? ¿No se acuerda alguien? Dice que este espacio medía 10 codos. Este espacio se hacía más angosto y medía 10 codos. Y a diferencia de la puerta de la entrada Sha'ar,
que eran 20 codos y que eran 4 columnas, esta puerta en un lado era más alta, y el lado para poder entrar a ella tenía 5 columnas, 10 codos y 5 columnas. Entonces se hacía más angosta y también para poder entrar era un poco más dificultoso. Y esta puerta nosotros en la Biblia encontramos que se llama Petaj, ¿sí? En el versículo 37 dice, hizo también el velo para la puerta. Esta puerta se llama Petaj, esta puerta se llama Petaj, y esta puerta es más angosta para entrar al tabernáculo, era del lugar santo, era para entrar a este lugar. Déjenme ver si puse sus significados. Sí, aquí está. Medía 10 codos y dice que tenía 5 columnas. Y estas 5 columnas, después de los evangelios, nosotros vamos a encontrar a cinco escritores que escribieron sobre todas las cartas que nosotros tenemos después de los evangelios. Y los evangelios, cierto, de alguna manera, en un sentido, a través de cosas que la gente podía comprender, Jesús nos enseñaba acerca del reino de los cielos. El sembrador salió a sembrar. En una sociedad que cultivaba y sembraba, podían entender cómo es el reino de los cielos. Pero más adelante vamos a encontrarnos con estos 4 colores, hablándonos Dios que aún en medio de eso sencillo que Jesús explicaba, hay profundidades en Dios muy tremendas, pero que tenemos que meternos más adentro para que Dios venga y nos revele qué más Dios dice en su palabra a través de eso. Amén, pero usted y yo ya meternos a los 5 escritores que nosotros encontramos, que son Pablo, que es Pedro, que es Santiago, que es Judas y que es Juan, hablándonos de esas cartas que están ahí, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Filemón, Judas, Apocalipsis, se requiere de que usted y yo entendamos, aparte del evangelio, cosas más, porque Pedro en una carta, él dice, es que Pablo escribe cosas que uno no puede comprender ni entender. Y cierto es que Pablo escribió cosas que nos llevan a más profundo en Dios. Por ejemplo, Pablo dice, a fin de conocerle, su altura, su longura, su anchura y sus profundidades. Y dice, y conocer toda la plenitud de Dios. Y dice uno, toda la plenitud de Dios, conocerla. Si en esta mente pequeña que conoce arriba, abajo, izquierda, derecha, explota el saber que hay un reino de los cielos. Ahora viene Pablo y dice, yo quiero que conozcan toda la plenitud de Dios, pero para conocer toda la plenitud de Dios hay 5 columnas, hay 5 escritores y la puerta se hace más estrecha, la puerta se hace más angosta. La palabra para estrecho, déjenme ver si la apunté. Ok, la palabra para estrecho, bueno, vamos primero a Mateo 13, 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Ahí en esta escritura vamos a encontrar esta puerta Petaj, ¿sí? Mateo 7, versículos 13 al 14. Mateo 7. Gracias. Lo tenemos, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha. Esta palabra para puerta es Petaj, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y qué cosa?
y pocos son los que la hallan. Hay otra puerta más adentro. El atrio es una puerta, hay milagros, hay maravillas, vemos el sol, hay un montón de cosas, pero viene Dios y dice, si tú quieres más, hay otra puerta, pero esa puerta es angosta, bendito su nombre. Esa puerta es estrecha. Entonces nosotros encontramos la palabra para estrecho, significa un lugar apretado. La palabra para estrecho significa un lugar apretado. También significa aflicción, significa angustia, significa opresión. Y ahí viene una parte en donde dice, bueno, yo quiero conocer más de Dios, pero el conocer más de Dios, ¿qué lleva? ¿Qué implica? Porque como en el atrio, la puerta grande Shahar, me recibió Dios con amor, me recibió Dios con dones, me recibió Dios con milagros, me recibió Dios con grandes cosas, pero no continúa el camino de esa manera en Dios, porque el camino de Dios es estrecho, dice, y pocos lo hallan, bendito su nombre. Y entonces Dios, ¿a qué viene? Viene a apretarme, viene a darme aflicción, viene a darme angustia, viene a darme opresión, porque si yo me quedo niño en el atrio, haciendo berrinches, llorando, haciendo mis gozos y mis deleites, entonces Dios sabe que soy un niño orgulloso, un niño berrinchudo, un niño que tiene carne. Viene Dios y dice, yo quiero que tú tengas más, Oscar, pero para ello te meto en angustia, te meto en aflicción, te meto en opresión, no para matarme, no, sino para quitar mi carne, para quitarlo de mí, lo que no es como Dios, para quitar de mí lo que no tiene Dios, mi carne, mi vida. ¿Podemos entender, hermanos? Puede alabarle, puede bendecirle. No es Dios queriéndolo matar, no, es Dios diciendo, te voy a mostrar lo que tienes, porque en la montaña, afuera, en los milagros, no vas a verlo. Y te vas a volver, Oscar, soberbio y orgulloso. Pero entonces hay algo más, secretos que están adentro en Dios, y te los voy a mostrar. Porque el primer mueble que encontramos en el lugar santo es el altar de oración. Y créame que Dios dice, quiero que ores, quiero que me busques, pero si no viene apretura, si no viene angustia, opresión, no le voy a buscar. Porque si todo está obrando viento en popa y todo bien, obviamente no le voy a buscar. Pero cuando viene la angustia, la opresión y es Dios, entonces voy a meterme con Dios de otra manera. Voy a meterme con Dios de una manera distinta si deseo más. Pero si decido quedarme afuera, obviamente todo aquello puede ahogarme, pueden venir las piedras, ponerme yo junto al camino y entonces no caminar y no seguir. Porque de aquí que también el camino es angosto. Y la palabra angosto es estrechez. También la palabra angosto son limitaciones. Estrechez y limitaciones. Y es Dios para poder entrar a esta puerta angosta. Solo los sacerdotes entraban a conocer los muebles del lugar santo. El pueblo común y corriente de Israel nunca conoció estos muebles, tampoco los levitas, solamente los levitas cargaban los muebles ya cubiertos por los sacerdotes. Y la Biblia dice que usted y yo, Dios nos lleva a ser reyes y sacerdotes. Pero para ser reyes y sacerdotes, el sacerdote en el Antiguo Testamento era el que entraba por esta puerta estrecha. El pueblo común y corriente no entraba. Habrá gente que es salva, pero no es rey y sacerdote, a menos que entremos por esta puerta estrecha. Porque no es que Dios venga y llega al cielo y no hice nada y me dé todo. La salvación nos la da Dios a todos, pero el crecer es un camino estrecho, angosto, que viene Dios
y nos da limitaciones. Y no es un Dios que estemos hablando de riquezas, de prosperidad. No se trata de eso, porque es un Dios fiel, que viene, que da, que provee, que nos da, abre camino, que bendice, bendito su nombre. Pero cuando viene Dios a limitarnos en aquello que a mis deseos, mi carne le agrada, le gusta, me va a limitar, porque Dios dice: yo soy santo, yo soy limpio, yo soy puro. Hay una puerta estrecha por la cual tú necesitas entrar para conocer los tesoros y conocer otras cosas. Bendito tu nombre, bendito su nombre, que tú necesitas conocer, porque ahí la luz que está es la luz del candelero. Y esa luz es la palabra de Dios. Y cuando la podemos empezar a comprender y a entender, y a saber que yo pensaba de una manera, pero esta luz me va a decir: no es como, no es como tú piensas, es como yo lo digo que es. Y entonces me da la luz para alumbrar mis tinieblas, de cómo venía, de cómo estaba, de lo que había. Y entonces puedo entender que Dios es bueno. Y puedo decir que todo obra para bien. Y puedo dar gracias en todo. Y puedo decir: Señor, eres bueno. Y uno dice: espérame, estás siendo apretado, estás en aflicción, estás en estrechez y en limitaciones. Cuando mi mente carnal, estando afuera, obviamente voy a pensar que Dios es malo, que está haciendo lo incorrecto. Si soy pastor, le estoy sirviendo, ¿por qué me pone en opresión, en aflicción? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es que me encuentro, sí, siendo salvo, pero no entendiendo a un Dios que está más adentro, a un Dios que tiene cosas hermosas para mí, pero me está quitando el Señor, mi Dios, aquello que necesita ser sacado, que necesita ser mostrado ante Dios, pero Dios diciendo: te pongo a veces en estrechez, en limitaciones. ¿Y por qué no a veces lo hace de manera económica, de manera emocional, en mis deseos de aprecio de mis padres, aprecio de mis hermanos, aprecio de mis hijos? Dios viene, me limita, porque Dios quiere que yo le busque gloria a su nombre, porque la palabra, el otro lado, es que la puedo aprender y llenarme de conocimiento. Pero cuando sabe Dios que estoy lleno de conocimiento de esto, la mesa de los panes es la práctica. La mesa de los panes es su gobierno. La mesa de los panes es que tú y yo pongamos en obra la palabra que nosotros estamos aprendiendo. Y si es cierto, te has metido a orar y te has metido a aprender y a tener solo conocimiento, viene Dios y dice: bueno, ya entraste por la puerta estrecha, pero no estás poniendo por obra lo que sabes. Te pongo en angustia, te pongo en un lugar apretado, te pongo en limitaciones, te pongo en angostura, porque yo quiero que practiques mi palabra. Gloria a Dios. Practícala, hazla, bendito su nombre. Y entonces nos pone ahí, porque ya estamos muy cabezones. Amén. Y puro conocer y puro saber, pero gloria a Dios por esa puerta estrecha. Dice: pocos la encuentran. ¿Por qué? Porque es más cómodo vivir afuera, es más cómodo estar y que nos digan: todo bien, pura bendición, puros milagros, y sí es Dios obrando afuera, pero nos quedamos niños afuera. Pero Dios quiere y dice: métete más adentro. Oh, Sharabasía, oh, santo su nombre, porque hay hay otra puerta, que esa otra puerta obviamente ya no se llamaba puerta. La Biblia le llama velo a esta otra puerta. Y vamos a Éxodo 26, por favor. Éxodo 26. Gracias, Jesús. Vamos a leer los versículos 31 al 33. Gracias, Jesús. Éxodo 26.
versículos 31 al 33. Lo tenemos. Amén. Gracias, Jesús. Dice, y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, en esa casita que había el lugar santo, pero estaba también el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, era el único que conocía el arca y el propiciatorio, porque los sacerdotes comunes y corrientes solo llegaban al lugar santo. Por eso habrá gente que entró por la puerta estrecha y se encontró con el candelero, con la oración, con la mesa de los panes, pero también se quedó en ese lugar, se puede quedar en ese lugar. Y es la gente que sí va a ser rey y sacerdote, pero va a estar, y habiendo crecido, solamente al 60%. Y estará no en los nuevos cielos. La Biblia habla de un lugar llamada la nueva tierra. Y se puede quedar uno ahí. ¿Cómo nos quedamos ahí? Es que está la palabra, está el candelero, está ese lugar. Y es hermoso solo llenarnos de conocimiento. Y es hermoso estar recibiendo ahí en ese lugar. Pero Dios dice, hay alguien que puede crecer al 100%, que puede llegar a este lugar, pero tiene que pasar por este velo. Este velo en el hebreo se llama poreket. Este velo se llama poreket. Ajá. Y esta palabra poreket, hermanos, esta palabra de este velo, gracias Jesús, esta palabra para este velo, poreket significa separar. Ajá. Esta palabra velo poreket significa separar, significa fracturar, significa severidad, significa romper, significa separar, significa fracturar, severidad y significa romper. De inicio leemos que dice, y pondrás en el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo, y os hará separación. El ser cristiano, ya hay una separación. Y tú y yo debemos de ser distintos, separados. Cuando estamos en el atrio, la luz del sol me alumbra y puedo pensar incluso como piensa la gente del mundo. Pero cuando entro al lugar santo o al lugar santísimo, debe de haber completa separación en mi vida, bendito su nombre, una separación en todos los aspectos de mi vida. Por eso afuera usted puede ver gente que sí es cristiana, pero como es salva y está en el atrio, no hay esa diferencia entre aquellos que tal vez están en el mundo. Vuelvo a eso, son salvos, conocen de Jesucristo, están en un lado en esa entrada, pero también se pueden salir. Pero en los que viene Dios y dice, hay más adentro, hay un sumo sacerdote que entraba una vez al año, debe de haber esa separación. Y esa separación no se la voy a marcar yo, ni a mostrarme aquí religioso diciéndole, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No. Pero sí hay cosas que dice la palabra que usted y yo debemos de hacer. Cómo se debe de comportar la mujer cristiana, cómo vestir, cómo hacer.
y de igual manera el varón. Pero por eso lo dice, ¿qué significa separar? Significa fracturar, significa severidad, significa romper. Porque cuando puedo entrar a través de este velo, algo se tiene que romper, algo se tiene que separar. Sharabasía. La palabra separación significa dividir. La palabra separación significa dividir. Obviamente también significa separar. Pero esta palabra separación significa distinguir. Esta palabra significa distinguir. Dice la Biblia que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no lo dijo cualquier hijo de vecino, fue Dios mismo. Sharabasía. Había en aquel entonces vivía Abraham. Y la Biblia dice ahí de Job que era el mayor de los orientales. Vivía uno de los hijos de Noé, si no me equivoco, Sem. Pero viene Dios y dice, Job lo distinguió de entre todos los demás. ¿Y sabe a quién se los presumió? Se lo presumió Dios a Job, a Satán. Sí, a Satán le dijo, ¿ya viste? A mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, bendito su nombre. Por eso pongámoslo a prueba, y lo puso Dios a prueba, ¿ven? Porque es ver si era. Entonces lo distinguió de entre todos ellos. También significa hacer diferente. Hacer diferente significa excluir. Significa excluir. El que se acercara, que no fuera de la tribu de sacerdotes o fuera sumo sacerdote, no podía entrar. Dios sí tiene una entrada exclusiva a lugares celestiales en él. Dios sí es exclusivo. Al atrio, en la salvación, encontramos esa puerta y es para todos. La Biblia habla de multitudes en el atrio, millones de millones. Cantares dice, 70 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas son sin número, están en el atrio. Pero viene Dios y dice, yo distingo que hay una. Una es Sharabasía. Sharabasía. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Cuando Jesús se casa con una esposa vestida de lino fino, limpio y brillante. Solo los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba vestido de esa manera al lugar santísimo. Entraba vestido de lino fino. La salvación me viste, estaba desnudo en pecados. La salvación me da unas ropas. Pero viene Jesús y le dice a una iglesia, compra y vístete porque estás desnuda. Jesús dice, y trabajad por la comida que no perece. Hay comida por la cual tú y yo tenemos que trabajar, porque es la que no perece. Dice, ir y comprar sin dinero. Entonces hay cosas que tenemos que comprar. Y entonces nos hace el Señor nuestro Dios, si nos metemos a través de este velo, nosotros nos excluye Dios. ¿Cómo cruzamos? ¿Cómo podemos cruzar como el sumo sacerdote este velo? Vamos a Mateo 27, por favor. Gracias, Jesús. Mateo 27, gloria a su nombre. Y vamos a leer los versículos 50 y 51, porque usted y yo necesitamos entrar por este lugar. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Ya vimos, para el lugar santo es estrecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ok, necesitamos entrar. Mateo 27, 50, 51. ¿Llegamos? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. He aquí el velo, la palabra pokeret, del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Entonces,
Muriendo el Señor Jesucristo, el velo se rompió. El Señor Jesucristo entregando su espíritu, el velo se rompió. Cuando Jesús entregó el espíritu, el velo se rompió cuando Él murió. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículos 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así su palabra, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos mandó un mensaje el hermano Rueri, ya empezó una guerra en Israel, muchas cosas están cumpliendo el Señor, santo su nombre, Él viene presto por su pueblo, gracias Jesús, pero dice: acerquémonos confiadamente por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote ese día de la expiación, que entraba al lugar santísimo, entraba con sangre, dice la Escritura, una sangre de un macho cabrío, y creo hemos estado viendo, el Señor Jesucristo puso su sangre allá arriba en el propiciatorio celestial. Por eso usted y yo podemos entrar, bendito su nombre. Usted y yo podemos entrar a través de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Vamos, por favor, a Hebreos 6, versículos 17 al 20. Entonces, lo que aquí nos dice y encontramos es que en Jesús el velo era su carne, amén, porque lo dice que cuando dice el 20 del versículo que leímos anterior, dice: por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Entonces el velo era su carne. Hebreos 6, ahora sí, versículos 17 al 20, Hebreos 6, 17 al 20, ¿lo tenemos? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Entonces dice, hay un velo, bendito su nombre, el cual Jesús entró, y tenemos esa firme seguridad, nos gozamos de esta esperanza. Y cuando el velo en Jesús, su carne se rompió, Él nos dio acceso a ese lugar santísimo. Él nos dio acceso a nosotros poder entrar, ser su esposa, llegar arriba en la eternidad a través de ese velo que fue roto. Porque hoy podemos sentir la presencia de Dios
no somos nada, no tenemos nada, pero lo logramos a través de que entramos por una puerta estrecha, de alabarle, de orar, de bendecirle, de glorificar. No es que gritemos porque tengamos que gritar aquí, sino algo viene y pasa en nuestras vidas. Entonces, para nosotros, de igual manera, poder entrar y atravesar este velo poqueret, en Jesús se rompió su carne y él no tenía pecado. Pero para nosotros poder entrar más profundo, nuestra carne se tiene que romper, bendito su nombre. ¿Cómo cruzamos cuando nosotros y Dios va a venir y ya la puerta estrecha obró, trabajó, rompiéndonos, metiéndonos en aflicción, apretándonos? Y entonces sabemos que vemos esa luz en su palabra, obramos y decimos, yo quiero tu cabeza y soberanía. Yo quiero entrar a ese lugar santísimo. Señor, rompe mi carne. Oh, Shahaya, rompe mi carne, Dios, que no es como tú. Y entonces, si obviamente entrar al lugar santo, hay aflicción, hay cosas, romper nuestra carne, obviamente habrá ese desgarre, ese sufrir, porque hay un montón de cosas que le gustan a mi carne, que le gusta nuestra carne. Dios dice, eso lo tengo que romper. Eso lo tengo, oh, Sharabasía, que tratar, bendito su nombre, Ribasahaya. Oh, y entonces es cuando vengo y le digo a Jesús, da muerte a mi naturaleza carnal, bendito su nombre. Cuando Jesús murió, el velo fue roto. En Jesús no hay pecado, y a lo que pasó es que murió por todos nosotros, pero este lugar santísimo solamente se va a abrir cuando nuestra carne sea puesta en la cruz del Calvario juntamente con Jesús, como Pablo dijo, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias. Entonces cruzamos cuando nuestra carne es rota. Y dice que este velo tenía 4 colores. Nuevamente blanco, azul, rojo y el morado. ¿Qué encontramos nuevamente? Los evangelios, pero en otro nivel. Anda, Ribasaya. Oh, Ribasajaya, porque Él sigue siendo la puerta. Gloria a su nombre. Y nosotros encontramos que esta puerta del atrio que tenía este acceso grande, pero para entrar a ese lugar santo y ese lugar santísimo, eran cortinas que colgaban. Y cuando me encuentro con una cortina, de alguna manera para poder entrar, tengo que agacharme o hacerle así para poder entrar, bendito su nombre. El velo que vimos acá arriba, cuando veamos sus dimensiones, era un velo gruesísimo, era un velo grueso. Acá donde estaba la gloria de Dios, era un lugar oscuro. No se veía en un sentido absolutamente nada, que obviamente estaba la gloria de Dios. En Crónicas dice que Dios habita en oscuridad, en medio de las tinieblas. Y pareciera extraño el decir esto, pero me refiero a que cuando estamos en el atrio, vuelvo a eso, nos ilumina el sol. Pero caminar con Dios más arriba, el camino es solitario. Y pareciera que hay tinieblas, pero dice que Dios habita ahí. Ese lugar era el lugar más oscuro. Y dice, yo habito en las tinieblas, bendito su nombre. ¿Te recuerda a Moisés? Dice que se llegó a las tinieblas donde estaba Dios. Así que, hermano, cuando seguimos, caminamos más y más en Dios, hay cosas tremendas que Él va a ver y nos va a dar. Pero en Dios no es como mi pensamiento humano. Es que caminar con Dios voy a ver mucha luz y montaña y voy a ver hasta dónde alumbro y me da a Dios. Eso es en el atrio. Pero el lugar santo, el lugar santísimo,
son cosas más tremendas en Dios, bendito su nombre. Entonces, para entrar al lugar santísimo, el sacerdote se tenía que arrastrar. Para crucificar nuestra carne, nos tenemos que arrastrar. Estoy por terminar, hermanos, estoy por terminar. ¿Cómo saber que si estoy afuera o cómo saber si estoy adentro? Vamos al hermano Job, capítulo 21, y ahí usted y yo nos vamos a dar cuenta si usted está afuera viviendo en el atrio o si está dentro viviendo en estos lugares. Job, capítulo 21, estoy por terminar 2 citas más y termino. Job 21, versículos 7 al 16. Y Job aquí se encontraba afuera, ¿sí? Se encontraba afuera, en un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y dijo estas cosas. ¿Lo tenemos? Job 21, 7 al 16. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Viene Job porque está fuera del santuario y dice, yo veo, los impíos se envejecen, viven, tienen todo. Y aquí estoy yo, pobre de mí, ¿sí? Dice el 8, su simiente, sus hijos con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos, o sea, tienen hijos, ahí están sus hijos, brillan, van, caminan. Sus casas seguras de temor, no tienen vigilancia, no tienen seguridad. Yo le pongo 10 chapas a mi casa y me la minan, me la hurtan. Ajá. Dice el 9, ni hay azote de Dios sobre ellos. Job está fuera, ¿sí? Dice, ellos ni son azotados. Dice el versículo 10, sus vacas conciben, no abortan, paren sus vacas y no malogran su cría. Y en cambio mis vacas todas flacas, no dan leche, no dan cría, me llega el dinerito y se va como agua, y otros los veo paseando, gozándose, disfrutando. Sí, dice el 11, salen sus chiquitos como manada y sus hijos andan saltando. Ahí van los borreguitos de los impíos, brinque, brinque, salte y salte. El montón de dinero en sus billeteras y la mía, ya lo di todo en la ofrenda. Gloria a Dios. ¿Ah? Dice el 12, al son de tamboril y de cítara saltan y se huelgan al son del órgano. Yo veo a los impíos, hacen sus 15 años, sus fiestas, traen mariachi cada 8 días, traen sus grupos, botellas y fiesta, y yo no puedo celebrar mi cumpleaños una vez al año de manera contenta y feliz, queriendo matar hasta un borrego, no me alcanza, puro pollo les doy cada 8 días, cada fiesta de cumpleaños. Y ellos, cada 8 días, hasta grupo traen, ¿sí? Dice el 14, dice el 13, gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Lea el 13, trae la versión 60, hermano Robert. Fuerte. Gastan sus días en prosperidad y en paz descienden al poder. Ajá, está diciendo Job, fíjese lo que dice, cuando uno está afuera, vean la mentalidad que tiene uno. Está diciendo Job que ellos al infierno se van contentos y felices. Espérame, yo nunca me puedo, cuando estoy adentro, no es así que se van felices y contentos al infierno. Porque hay gente que dice, gocemos esta vida, disfrutemos esta vida, y si te vas al infierno, pues te vas gozando, ¿no? Pero, porque están, ¿dónde están? Afuera, hermano, ¿sí? Están afuera, porque ya meterse adentro, no es así el infierno, no es así estar en el camino, no es así, pero es lo que Job está diciendo, el recto, el perfecto, el temeroso de Dios, el apartado del mal, el que Dios está presumiendo, está diciendo todas estas barbaridades. ¿Qué pasó con Job? ¿Dónde estaba? Afuera. Afuera estaba Job. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí. Dice
14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Aprovechará, hermano, que ya le he orado a Dios. Estoy buscándole, pero no me responde. Le he buscado, me he congregado, le he servido, ofrendo, diezmo, voy, busco. No salimos, hermano. El que está en el atrio está tan cerca de la puerta que es fácil salirse y empezar a decir, oré, busqué, tuve, caminé, le serví, le di a este pastor, a este otro. No, porque tal vez nunca entramos más adentro. Dios empezó a pedir de nosotros más y más, a estrecharme, a apretarme, y empezamos a decir, ¿será que esto viene de Dios? ¿Será que lo que me está pasando? No, entonces no creo que Dios sea así, pero Dios dice, más adentro es estrechez, más adentro te voy a separar, más adentro te voy a quebrantar, más adentro te voy a fracturar, más adentro voy a hacer contigo, porque quiero presentarte arriba, gloriosa, sin mancha, sin pecado, porque yo soy santo y quiero que seas santo. Voy a quebrar tu carne, bendito su nombre. Pero cuando estamos en el atrio y cerca de la puerta, decimos, yo ya no camino, yo ya no sigo. ¿Quién es el Todopoderoso? No sé, no lo he visto, ni me ha ayudado en todo lo que estoy haciendo. Dice 16, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Entonces, Job, ¿y qué cree también el profeta Jeremías? Se encontró fuera de la puerta. Bueno, en la puerta, en el atrio, porque no se salió, pero si un profeta, hermanos, habló estas cosas, a veces yo digo, creo que estoy en la puerta. Porque hablo como Job y hablo como Jeremías. Bendito su nombre. Lo tenemos, Job 12. Dice versículos 1 y 2, este es un profeta. Jeremías capítulo 12, 1 y 2, dice, justo, lo tenemos, sí, justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Cuando estamos en el atrio y cerca de la puerta, vamos a pelear con Dios. Yo siempre lo hago, sí. Hablaré en perjuicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los pecadores, el camino de los impíos, los que no te buscan, los que están allá afuera, los que no van a la iglesia, los que, dice, prósperos, dice, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Tienen bien. Dice también, plantástelos, echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, mas lejos de sus corazones, lejos de sus riñones, porque es real. Gente afuera dice, ay, gracias a Dios me salió el negocio, gracias a Dios, pues así está en sus bocas. Ay, Diosito, me libró, logré cruzar. Ay, Diosito, me mandó un dinerito. Ay, Diosito. Pero sus corazones están lejos de Dios. Y lo dice un profeta. Y dice, pero tú los plantaste. Dice el 3, ¿verdad? Tú, empero Jehová, me conoces, vísteme, probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como ovejas para el desolladero. ¡Ay! A los que tienen, Señor, que les vea bien, arráncalos, por favor. Mátalos, tuérceles el cuello. A mí no me hagas nada. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo. Pero ¡ay! Los que me están haciendo mal. ¡Ay, Señora! ¡Ay, por favor! Arráncales el cuello. Señálalos para el día de la matanza. ¿Dónde estaba Jeremías, hermano? Afuera, en el atrio, afuera. No, era salvo Jeremías, no, porque está hablando esto, no se ha perdido, es salvo. Pero ¿dónde está Jeremías? En el atrio, ¿sí? ¿Sí está viendo? ¿Hasta cuándo estará, versículo 4, desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ellos moran? Faltaron los ganados
y las aves, porque dijeron, no verá él nuestras postrimerías. Termino con Salmo 73, lo hemos leído, de hecho lo leímos el miércoles, y ahí encontramos a un vidente, a un hombre que cuando cantaba y tocaba, profetizaba y pasaban cosas tremendas cuando él alababa a Dios. Pero también usted lo lee en casa, lo leímos el miércoles, Salmo 73, y también a este hombre acá se salió del atrio, lo puede leer. Ajá, ¿mandé? Todo el Salmo, sí. Y el versículo 17, ¿lo leemos, hermano? ¿Sí lo leemos? Ok, vamos a leerlo. Ay, eso. Dice Salmo 73. Oh, vamos a leer cómo estaba afuera. Usted me dice si estaba dentro o afuera. Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios e Israel, es salvo a los limpios de corazón. Versículo 2. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijere yo, discurriré de esa suerte, y aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Ahí aparte de Asaf está el pastor hablando. Ay, pobre de mí. Y todo yo sufriendo. ¿Dónde está el pastor cuando habla esto? En el atrio. Conozco de Dios, sé de Dios, pero cuando estaba mi queja y mi lloradera y mi lamento, aquí es un hombre tremendo de Dios, pero se puso en el atrio. Dice el 17, ahí está la respuesta. ¿Hasta qué? Hasta que venido al santuario de Dios, dice, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Hermano, vivimos 80 años, 90 aquí y buscando a Dios, pero hay una recompensa eterna allá arriba con él. Y viene Asaf y dice, ya entiendo, sí, van a tener 80 años aquí todo, pero por toda una eternidad, alejados, lejos de Dios. Yo no quiero una eternidad lejos de Dios. Aquí lo que pase, que pueda sufrir 80, 90 años, si Dios me da riquezas, bien, si no me las da, bien, pero quiero lo que tiene Él arriba para mí en la eternidad. Hay una postrimería de todo aquel que hace mal, hermano, de todo aquel que peca, de todo aquel que comete y ofende a Dios y sus mandamientos. Se va en deslizadero, en un lugar lejos de Él por toda la eternidad. Y tú y yo podemos estar en el atrio y enojarnos con Dios. Y entonces al alejarnos hay una postrimería que dice Asaf, te puedes ir también con ellos. O simplemente saber, estás en la puerta y estás pasando cosas como dice Asaf, pero métete más adentro. Entrando al santuario puedo ver, ya no con la luz de mi razonamiento carnal, la luz de los demás, no, empiezo a ver tu palabra y empiezo a tener otra luz que me va a decir lo que es correcto, lo que está bien, lo que debo de hacer, lo que debo de hacer, Sharabasía, pero es meterme al santuario, porque si me quedo afuera voy a pensar como esto. Dice
20, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desacenóse a la verdad mi corazón, y mis riñones sentía punzadas. Este soy yo, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia cerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Shaya, Ribasahaya, métete, metámonos. Y este es Asá metiéndose ahora en el santuario. Y cuando nos metemos al santuario, podemos decir ciertamente, su luz me va a alumbrar y le voy a decir, Señor, yo era ignorante, era como una bestia bruta, Señor, que no entendía que la estrechez, que ese aprisionarme, ese de problemas, ese de situaciones, veía con una luz diferente afuera en el atrio. Pero ahora que te veo, Señor, yo soy el que tengo los problemas, yo soy el que mi carne, qué bueno que la estás desgarrando, Señor, porque quiero acercarme más profundamente a ti. Y Señor, si tengo que arrastrarme porque quiero el lugar santísimo, me voy a arrastrar. Yo quiero que mi porción seas tú. No quiero la primera puerta, sí la quiero porque ya entramos, es Shahar. Y la segunda puerta también es más estrecha, pero la última, el velo, es Dios desgarrando nuestra carne. Y Dios dice, hasta donde tú quieras crecer, al 30, al 60 o al 100%, viene Dios y dice, te dejo. Pero cuando estás afuera en el atrio, existe el peligro de que te salgas. Mejor métete más adentro, métete más adentro, métete más adentro. ¿Quieres venir o doblar tus rodillas y dile a Dios, gracias por la aflicción, gracias por el dolor, gracias por la estrechez, gracias por estar tratando con mi carne, Señor, porque es con mi carne la que estás tratando. Gracias, gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que enseñas hoy a nuestras vidas. Gracias por hablarnos, Señor Jesucristo. Gracias por ponernos tu palabra y podemos, Señor, lo que tú tienes, lo que tú das, lo que tú obras para nosotros. Gracias por tus hijos, Sharabasía. Gracias, 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 Señor. Aquí venimos precisamente cuando estamos gritando, estamos rogando, estamos pidiendo, Señor. Es porque ciertamente podemos ver lo que tú ves en nosotros, Señor. Y podemos con tu sangre preciosa venir a la cruz del Calvario. Y podemos entregarlo, Señor Jesucristo. Y podemos ponernos en ti, en tus manos, en tus pies, Señor. No quiero solamente estar en la puerta. No quiero estar en el camino. No quiero que las piedras, Señor, venga el enemigo y se robe lo que tengo. No quiero que el afán de las cosas de este mundo ahoguen la palabra que tenemos. Pero no quiero estar en la puerta, Señor. Necesito meterme más contigo. Necesito meterme más en ti. Señor, cuando ha venido el problema, como estoy en la puerta, lo que hago es alejarme. Pero hoy entiendo que cuando viene el problema, la aflicción, la estrechez, la escasez, y si estoy afuera, empiezo a pensar, los que no te buscan prosperan. Los que están afuera no te buscan y hacen sus fiestas, tienen su cartera llena. Pero, Señor, yo que te busco. Están mis huesos, están mis vidas, está mi aflicción, está mi dolor. Oh, pero Señor, lo que quieres es que me meta al santuario. Es que no solo cruce el lugar santo, sino también el lugar santísimo.
Gracias por tu palabra. Seremos un sacerdote, Señor, que mantendremos nuestra leña encendida, entrando al altar, entrando al atrio, entrando al lugar santo, al lugar santísimo. No mi luz, no mi palabra, sino sea tu luz alumbrando mis caminos. Gracias por tu pueblo esta tarde, este día, Señor. Vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos, tú nos guardes, nos lleves con bien. Bendigas nuestra salida, nuestra entrada, Dios, sabiendo que tú eres quien en nuestras vidas has estado y estás. Guarda la vida de mis hermanos que no están aquí. Sé con ellos, de aquellos que están escuchando este mensaje, tu palabra, Dios. Guárdalos, cércalos, que se metan más, Señor Jesucristo, y que seas tú obrando en sus vidas, bendiciéndolos, guardándolos, cercándolos. Guárdanos, Dios. Y nos despedimos al salir de tu casa con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Puedes darle la gloria a Dios. Puedes darle la gloria a Dios. ¡Aleluya! Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias.